Bien chicos, empezamos la clase de esta semana, polígonos y cuadriláteros. Hoy estamos 17 de agosto del 2020, que vendría a ser nuestra semana 1 ya. Bien, sin antes dejar pasar el Día del Niño, espero que hayan pasado bonito. Ya, listo. Bien, vamos a dar indicaciones, por favor. Para ingresar al Zoom, colocar nombres y apellidos. Se dará tolerancia de 5 minutos para que ingresen y se procederá a pasar lista, con cámara encendida, ¿ya? Las clases son copiadas, no pegadas. Se colocará nota de 0,5. Cuaderno que no tenga margen se calificará con base de nota 10. No calificaré clases pasadas, automáticamente completaré con 0,5 sin lugar a reclamo. Plazo de entrega de tareas y clases es hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Ya no es hasta el domingo, ojo, ya es hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Lo estoy dejando en el video, como también lo voy a dejar en las diapositivas, ya, para que lo puedan ver, para que no haya lugar a reclamo. Pasada esa hora voy a colocar 0,5 en la tarea y la clase 10. Ya, ojo con ello. Bien, vamos a empezar. Polígonos es una figura geométrica cerrada formada por 3 o más puntos no colineales. Ya, por ejemplo, ahí tenemos un polígono. Ya, vértices, lados, ángulos internos, externos y diagonales. Vamos a ver. Primero vértices, ya vamos a ver lo que son vértices. Acá tenemos el vértice A, B, C, D y E. Esos son vértices. ¿Qué más? Lados, ya. Todo lo que está con verde son lados de los, bueno, en este caso del polígono. ¿Qué más? Ángulos internos. Vamos a borrar ángulos internos. Por ejemplo, aquí ve alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. Esos son ángulos internos. Ángulos externos, teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y teta 5. Esos son ángulos externos. ¿Ya? Ahora por último, las diagonales. Estas son las diagonales, ¿ya? Bueno, en este caso en forma de estrellita. Esas son las diagonales, lo que está de rojo. Ya tenemos vértices, lados, ángulos internos, ángulos externos y diagonales. Bueno, hay que recordar que el perímetro se representa como 2 veces P y es igual a A más B más C más D y más C. Ya en este caso es un polígono de 5 lados, se llama pentágono. Ya, y listo, el perímetro es 2 veces P, es igual a A más B más C más D más C. Ya, listo. Siguiente. Diagonal media. Son segmentos que unen puntos medios de los lados de un polígono. ¿Ya? A ver, ¿qué es una diagonal media? Son segmentos que unen puntos medios de los lados de un polígono. Ya en este caso tenemos aquí, ya en este caso tenemos que la diagonal media es MP. A ver, aquí tenemos una que es MP. También tenemos NP, también tenemos PQ, también es una mediana, QM y MN. Ya, bueno, acá nos falta uno, también lo vamos a trazar, NQ. Y esas son las diagonales medias de un polígono. ¿Qué más te dice acá? En todo polígono se cumple. ¿Qué se cumple? Que el número de lados, a esto sí hay que resaltarlo por favor. ¿Ya? El número de lados es igual al número de vértices y a la vez es igual al número de ángulos, que bueno, generalmente se representa como n minúscula. Ya, número de lados igual a vértices igual a ángulos y eso es igual a n. ¿Ya?
Bien, tenemos clasificación 2.1 por su fórmula. Tenemos polígonos cóncavos, son aquellos polígonos que al trazar una línea cualquiera corta como mínimo, o bueno, más de 2 puntos, ya más de 2 puntos. Y eso es un polígono cóncavo. Polígono convexo es aquella figura que cuando trazas una línea, como máximo puede cortar en 2 puntos, ya como máximo. ¿Qué más? Tenemos polígono equiángulo, como su mismo nombre dice, es igual ángulo, ya, equiángulo, los ángulos son iguales. ¿Qué más tenemos? Polígonos equiláteros, igual, ya su mismo nombre dice equilátero, o sea que sus lados son iguales. Polígonos estrellados, hay de las diferentes formas, de diferente cantidad de esquinas. Ya, polígonos regulares. Un polígono regular es aquel polígono que tiene tanto lados iguales como ángulos iguales. Ya, eso es un polígono regular, no se olviden, ya. Ángulos iguales y lados iguales. Por su número de lados, tenemos polígonos de 3 lados, que se llama triángulo, 4 lados, cuadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, septágono, 8 lados, octágono, 9 lados, nonágono, 10 lados, decágono, 11 lados, endecágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono, 20 lados, icoságono. Y bueno, el polígono de n lados, n-ágono, ¿ya? Listo. Recordar esto porque a base de esto van a venir las preguntas. Propiedades fundamentales. Número de diagonales por vértice. El número de diagonales, trazadas desde un vértice es igual a n-3, ¿ya? Número total de diagonales va a ser igual a n por n-3 sobre 2. Y diagonales parciales consecutivos va a ser igual a n por v menos v más 1 por v más 2 sobre 2, donde n es el número de lados del polígono y v es el número de vértices del polígono. También tenemos diagonales parciales no consecutivos, ya es nv menos v por v más 5 sobre 2. Igual, ya n es el número de lados de un polígono y v es el número de vértices del polígono. Suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Suma de ángulos externos es 360 y suma de ángulos centrales es 360, ¿ya? Medida de un ángulo central es igual a 360 entre n, ¿ya? Polígonos equiángulos o regulares. Cada ángulo interno mide 180 entre n menos 2 sobre 2. En polígonos equiángulos o regulares. Y el ángulo externo es igual a 360 entre n, que también se cumple en toda estrella, se cumple que la suma de ángulos interiores en las puntas es igual a 180 por n menos 4, donde n es el número de puntas. ¿Qué más? Suma de ángulos externos es 720 y la diagonal media es igual a n por n menos 1 sobre 2. ¿Qué más? Número de diagonales medias va a ser igual a n por m menos m por m más 1 sobre 2, donde m son los primeros lados consecutivos y n es el número de lados, ¿ya? Cuadriláteros, definición, es aquel polígono de 4 lados que puede ser cóncavo o convexo. Ya, por ejemplo, en esa figura es una figura convexa. ¿Ya? A ver, tiene lados opuestos. Vamos a revisar un poco aquí.
Ya, lados opuestos, te dice que BC es opuesto a D, claro que sí, y AB también es opuesto a CD. Ya, ángulos opuestos del mismo modo, el ángulo de B es opuesto a la de D y el ángulo de C es opuesto a. Ya es lo mismo que te dice aquí, diagonales. ¿Qué más? Diagonales, la diagonal AC y BD. Muy bien, hay dos diagonales, BD y la otra AC. Esas dos son las diagonales. Suma de medidas de ángulos interiores. Suma de ángulos interiores, bueno, como es un cuadrilátero, es 360 grados. ¿Ya? En este caso, alfa más beta más teta más phi va a ser 360 grados. ¿Ya? Clasificación de cuadriláteros convexos. Los cuadriláteros convexos se clasifican según su paralelismo de sus lados opuestos en trapezoide simétrico, ya como observas ahí, ángulos opuestos también están partidos por la mitad, estos dos lados son iguales a BB y MN, y eso es un trapezoide simétrico. Todo lo que está arriba es igual a todo lo que está abajo. Ya trazas esta línea, ¿ve? Y todo lo que está arriba es igual o semejante a lo que está hacia abajo. Por eso se dice que es un trapezoide simétrico. Ya, bueno, entonces te dice AC es la parte de la mediatriz de BD. También se cumple que AC es el eje de simetría. ¿Ve lo que les había trazado hace un momento? Trapezoide asimétrico. ¿Ve? Como puedes observar a simple vista, este trapezoide no tiene simetría, ya es asimétrico. Trapecio es aquel cuadrilátero convexo que solo tiene un par de lados opuestos paralelos denominados base. ¿Ya? En este caso, bueno, tanto BC, ya la figura te dice que BC es paralela a D, ya ambos son paralelas, también son bases. Ya, bueno, también acá hay lados laterales, tanto AB es lateral como CD, son lados laterales. También tiene una altura BH, esa es la altura BH, una base media M. Ya está, todos ellos son sus elementos de un trapecio. Ya, listo. Clasificación de trapecios. Los trapecios se clasifican de acuerdo a la longitud de sus lados laterales. Trapecio escaleno. En un trapecio escaleno, estos dos lados van a ser diferentes. ¿Ya? En un trapecio escaleno. ¿Está bien? Estos dos lados van a ser diferentes en un trapecio escaleno. En un trapecio rectangular. En un trapecio rectangular se va a cumplir que una de las líneas va a ser la altura, ya en este caso, ¿ven? El ángulo B es 90 grados y el ángulo A también es 90 grados. Ese es un trapecio rectangular, tiene dos ángulos de 90 grados. También tenemos trapecio isósceles, como su mismo nombre dice, tiene dos lados iguales. En este caso AB va a ser igual a CD. Ya es un trapecio isósceles. Que también se va a cumplir aquí, que estos dos ángulos van a ser iguales, ¿ya? Lo mismo que ocurre aquí arriba. Beta, beta también van a ser iguales. ¿Ya? Eso se cumple en un triángulo, en un trapecio isósceles, ya no olvida. ¿Qué más tenemos? Propiedades en el trapecio. Ya, bueno, acá tenemos un trapecio como vimos hace un minuto. Ya en este caso te pide hallar el valor de X y tienes el valor de B y de A.
Ya, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que x va a ser igual a la semisuma de ambos, de la suma de a más b entre 2. Ya, x va a ser igual a más b entre 2. Teorema número 2. En este caso tiene el mismo fin, solo que es un trapecio rectangular y está volteado, ¿no? A lo que habíamos visto hace un momento. Bien, lo que te pide es hallar m, entonces simplemente vas a hacer la semisuma de a más b entre 2. Y eso es todo, ¿ya? M es igual a más b entre 2. Bueno, también se cumple que x es igual a y. Ya, eso también se cumple. Ya está. Ya m es igual a más b entre 2. Teorema número 3. En este caso, tanto el punto P como el punto Q son puntos medios de las rectas que estoy trazando, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, estos puntos son puntos medios, tanto P es punto medio de AC como Q es punto medio de BD. Entonces, al unir estos dos puntos medios, simplemente X va a ser igual a la diferencia entre dos de ellos. ¿Ve? X es igual a menos B entre 2. Ya, X es igual a menos B entre 2. Ya está. Teorema número 4. Ya. Te dice, bueno, en este caso X y Y es igual, son iguales. Entonces, ¿cómo vas a hallar el valor de D? Ya que es esta línea de aquí. D va a ser igual a ¿quién? A menos B entre 2. Ya muy similar a la anterior. D va a ser igual a menos D entre 2. Menos B entre 2. Ya, tener en cuenta también, de repente por ahí va a haber un ejercicio, entonces podemos aplicar de frente. ¿Ya? Paralelogramo es aquel cuadrilátero convexo que tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos e iguales. ¿Ya? Listo, estos dos lados son paralelos y son iguales a la vez, ya tanto el lado AB como el lado AC, o CD mejor dicho, ¿ve? AB es igual a CD, lo mismo ocurre, AD es igual a BC. Ya, y son paralelos. Bueno, las propiedades ya, bueno, son lados iguales y sus ángulos también son iguales. ¿Ya? Listo. Clasificación de los paralelogramos. Romboide. Ya en un romboide es muy similar al paralelogramo, ya tiene dos lados iguales arriba abajo. La diferencia es que en el punto centro parte por la mitad ambas diagonales. Ya si acá hay un ángulo alfa alfa, los otros dos son 180 menos alfa. Y a recordar todas estas propiedades que te estoy presentando para resolver más rápido los ejercicios que vamos a resolver más adelante, ¿ya? El rombo, bueno, tiene cuatro lados iguales, igual sus diagonales se dividen en partes iguales, y estos ángulos serían 90 menos teta, y estos dos deberían ser teta, ¿ya? Acá es teta, teta, teta y teta, ¿ya? Un rombo. Un rectángulo, bueno, ya conoces, tiene dos lados iguales, dos diferentes, pero sus diagonales se parten en la mitad, las cuatro rectas, ya vienen a ser iguales las cuatro rectas. Bueno, el cuadrado ya lo has visto muchas veces, tiene cuatro lados iguales, sus diagonales también se parten por la mitad en lados iguales y sus ángulos también se dividen a la mitad, que sería 45 para cada uno, ¿ya? Teorema 5.
¿Qué te dice? En la figura MNLT son puntos medios de A, B, B, C, C, D, I, A, D, y se cumple que MNLT es un paralelogramo, ¿ya? Si ves un teorema muy similar a esto, aplicas y dices que MNLT es un paralelogramo, ¿ya? Bien, quiero que me prestes atención aquí, por favor. ¿Qué dice? Dice copiar desde esta parte. Ya todo lo anterior es teoría y esa teoría está en tu libro y la vas a revisar y la vas a resaltar y vas a hacer lo que quieras en el libro. Ya en el libro está esa misma teoría. No necesito que copies, ni que imprimas, ni que pegues, ni nada. Ya simplemente vas a copiar desde esta parte que te estoy indicando. Copiar desde esta parte. Vas a copiar el enunciado y la solución hasta el final. De aquí hasta el final. Lo anterior no lo copies porque solo es teoría. ¿Ya? Bien, empezamos. Dice, encuentra el número de diagonales de un polígono de 13 lados. Número de diagonales, esa es la fórmula n por n menos 3 sobre 2. Entonces, como te dice que es un polígono de 13 lados, en vez de colocar n vas a colocar 13. 13 menos 3 sobre 2. Entonces, sería 13 por 10 entre 2, 130 entre 2. Y el número de diagonales va a ser igual a 65. Y eso es lo que te pide calcular el número de diagonales, entonces sería 65. ¿Qué más tenemos? El número total de diagonales de un polígono es 20, encuentra el número de lados que tiene el polígono. Ya en este caso es al revés. Ya no te da el número de lados, sino el número de diagonales totales. Ya está. Este 2 va a pasar a multiplicar, sería 40 es igual a n por n menos 3, y buscamos un valor de n por tanteo, nos sale 8, 8 por 8 menos 3 sería 8 por 5, 40. Entonces el valor de n es igual a 8. Y eso lo reemplazamos, y es lo que te pide, ¿ve? Te pide calcular el número de lados es 8. ¿Ya? Listo. Calcular la suma de ángulos interiores de aquel polígono que tiene tantas diagonales como lados. Esta es la fórmula general, ¿cierto? N por n menos 3 sobre 2. Te dice calcular la suma de ángulos interiores de aquel polígono que tiene tantas diagonales como lados. Entonces, el número de lados va a ser igual a n. Ya, el número de diagonales es igual al número de lados, que es igual a n. Este 2 pasa a multiplicar, simplificamos n, te quedaría 2 igual a n menos 3, entonces n es igual a 5. Pero a ti lo que te pide es la suma de ángulos interiores, entonces sería 180 por n menos 2, 180 por ¿quién? N vale 5 menos 2, sería 3, entonces la suma de ángulos interiores va a ser igual a 540. Ya, eso es todo lo que te pide. Calcular el ángulo central de un icoságono regular. Ya, el ángulo central, ahí está la formulita, 360 entre n. Entonces 360 entre 20 va a ser igual a 18. Y ese es el ángulo central. Ya, eso es lo que te pide, lo resaltas. El ángulo central va a ser igual a 18 grados. ¿Cuál es el polígono convexo en el que el número de diagonales es mayor en 113 que el número de lados? Ahí tenemos la formulita general, ¿ya? N por n menos 3 sobre 2. Entonces te dice, ¿cuál es el polígono convexo en el cual el número de diagonales es mayor en 133 que el número de lados? ¿Ve? Entonces el número de diagonales va a ser igual a n más 133, nada más. Listo, ese 2 pasa a multiplicar, 2n más 266 es igual a n por n menos 3, n al cuadrado menos 3n. Este 2n va a pasar a restar, se convierte a 5n,
Entonces factorizamos n, te quedaría n menos 5. Por tanteo n vale 19. Ya 19 por 14 es 266. Entonces el valor de n es 19. Y es lo que te pide. ¿Cuál es el polígono? Es un polígono de 19 lados. ¿Ya? ¿Qué más? Hallar el número de lados de un polígono sabiendo que la suma de sus ángulos interiores y exteriores es 3960. Ya acá está, suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2, suma de ángulos exteriores es 360, ya la suma de esos dos, ya de 180 por n menos 2 más 360 es 3960. Ya está. El 360 pasa a restar, te quedaría 3600, 180 pasa a dividir, te quedaría 20, entonces n vale 22. Y eso es lo que te pide hallar el número de lados de ese polígono, entonces es un polígono de 22 lados. Ya está. Muy similar está aquí, ¿ve? ¿Cuántos lados tiene un polígono en la cual la suma de ángulos internos más la suma de ángulos externos es 2160. Suma de ángulos internos, suma de ángulos externos, lo sumamos, 2160, 360 pasa a restar, 1800 queda, se divide con 180, queda 10, entonces n es igual a 12. ¿Ya? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 12 lados. ¿Ya? Listo, la tarea es el ejercicio 1, 2 y 3 de la página 7 de tu libro. Ya, 1, 2, 3 de la página 7 de tu libro. La fecha de entrega es el 19 de agosto, como máximo a las 6 de la tarde. Ya este miércoles 19 de agosto, 6 de la tarde. Bien chicos, esto sería la clase toda esta semana. Por favor, las dudas que tengan me las hacen llegar. Ya díganmelas para resolverlas.